Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de sus seres amados. Y los seres que han de llegar a ser amados, en gracia de Dios. Hoy, 4 de noviembre del año 2022, nos convoca la palabra de Dios meditar en el Evangelio de San Lucas sobre el administrador astuto, administrando los bienes y servicios de la tierra, incluidos la criatura humana, y creyéndose también con el poder de administrar los bienes y servicios más allá de la tierra, de la galaxia, descubriendo otros planetas. La soberbia espiritual, intelectual y emocional, que si se le da ventaja, hasta querer administrar el reino de los cielos. Y nos dice en la carta de San Pablo a los filipenses que somos ciudadanos del cielo, pero viviendo a la manera de Cristo, cristianamente alma y cuerpo, entregando todo, corazón, mente y fuerzas. Como decía el padre Luis Vivo en la Eucaristía esta mañana en Televid. Y hoy la Iglesia nos tiene conmemorando en el sagrado deber de nuestros hermanos que ya han hecho testimonio de vida a la manera de Jesús, San Carlos Borromeo. Por alguna diosidencia, como lo decía, gracias a Dios, hace un momento meditando Fundación Amaya en Campus. Estamos en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, que ayer lo conmemoramos en sintonía con San Martín de Porres, el primero por allá de Arona, en Milán, en Italia, y el segundo de Perú, Lima, respectivamente. Europa y Abya Yala, mal denominada América. Si se pudiera mirar por la color de piel, como se dice, tez blanca y tez negra, respectivamente, más afro que Abya Yala. Y si se pudiera mirar por los poderes de lo político, de lo económico y de lo social, incluido ahí lo religioso, noble cuna, y esclavo, respectivamente. Y así se les conocía, meditábamos ayer en ello. San Martín de Porres, el sacerdote escoba, en humildad, que no alcanzó títulos como de legos ahí a ser sacerdote. Como decimos aquí en el pueblo, dejando pelos en el alambrado, raspando, ahí, mediocremente. Y en Europa con todos los honores. Estamos hablando medioevo, ambos. 1560 y pico, en consonancia con todos esos movimientos que decíamos ayer de grandes congregaciones de órdenes carmelitas descalzos, porque estaba Santa Teresa de Jesús por esa época también, benedictinos, nuestro hermano Benito Abad, su hermana Escolástica, franciscanos, nuestro hermano Francisco de Asís, y tantos santos, santos, santos. Como se decía en Israel, 3 veces santos para determinar la connotación, santísimo. No utilizaban ahí el polisíndeton, la figura de la exageración, entonces se decía 3 veces. Pero ¿a qué viene esto? A la parábola de hoy del administrador astuto. Dice el Salmo 122, vamos alegres a la casa del Señor, pero a la del reino de los cielos, en consonancia con lo que dice Pablo, ciudadanos del cielo, de un paso por la tierra. Aquí somos visitantes, somos turistas. Somos temporales, itinerantes. Somos gitanos. En la oración de nuestra Santísima Virgen María, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que de Adán hasta hoy ha sido la varaunda de lo político, la varaunda de lo económico y la varaunda de lo social. Adelantaba un poquito la reflexión en la meditación de la palabra hace un momento. Sé que de corazón algunos lo habrán de sentir, entonces adelantábamos, y espero que otros lo hagan potencialmente, en gracia de Dios, no personal, es para gloria de Dios, humildemente lo he dicho, incluso me confesaba ante Él diciendo, no permita, Señor, que sea mi soberbia, ni espiritual, ni intelectual, ni emocional la que hable, sino que sea la voz del Espíritu Santo, y lo dice hoy en las laudes, y en particular en oficio de lectura. No tengas miedo de declarar la verdad, que es el Espíritu Santo el que está hablando, y hoy la estamos declarando, 4 de noviembre del año 2022. Seres amados, hemos estado históricamente equivocados, creyendo que somos dueños de la creación, creyendo incluso que le podemos poner límites al Creador, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y creemos que somos dueños de la vida y de las vidas y de lo que la vida engendra. Dueños o administradores, que es casi lo mismo. Desde la justicia y los derechos y las normas humanas, que concede, entre comillas, en desgracia, malogrando lo que en gracia de Dios hemos recibido, que es la vida y el talento, esa gracia divina, que integra alma, mente y cuerpo para ser, siendo coherentes, testimonio de vida, como toda criatura viva lo es en la creación, sin más ni menos. ¿Gracias especiales? Sí, gracias a Dios. Se nos nota. Seres amados, la pregunta, ¿se nos nota la superioridad? ¿O hemos estado interpretando mal la sagrada palabra de Dios? Las sagradas escrituras, los testimonios de santos apóstoles y mártires que entregaron sus vidas, como nuestro hermano Pablo, por citar uno, Pedro, todos, obispos, hasta llegar San Carlos Borromeo, todos, buenos pastores. Pero llega un momento donde esas tres fuerzas se van aliando, el poder político, el poder económico, el poder social, Estado, Iglesia. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Seres amados, amén. Y es para frenarme un poquito la palabra, meditar, porque cada vez vemos todo como más normal, más natural, porque es formal. Entonces se habla de ética, de moral, profética, pero declaramos una cosa y practicamos otra. Decía nuestro Señor Jesús, referido a sus apóstoles, a los discípulos y seguidores, respecto de lo que los fariseos criticaban tanto de Jesús y le cuestionaban y le increpaban porque sanaba un sábado, no respetaba el sabbat, porque llegaba a recuperar la dignidad de seres vulnerables, niños, mujeres, consideradas pecadoras, porque no podían tener hijos, porque podrían tener alguna enfermedad, alguna limitación, y porque era una sociedad machista, y porque consideraban a los desfigurados por alguna lepra, por alguna enfermedad, también pagando deudas de los antepasados, pecados, entonces impuros, y que no, por eso no se podían tocar, porque los sacerdotes y los levitas que leían la palabra, la escribían, la proclamaban, se hacían impuros para hacer los rituales, Shema, las filactelias. Y seres amados también, como todos, judíos, judeocristianos, cristianos, todos, no creyentes también, paganos, todos somos hijos de Dios,
criaturas de Dios, en igualdad de dignidad, y sin que sea una ecuación matemática, en justicia divina, en proporción, en la justa medida, justa de santificación, no de justificación humana, que a eso es lo que vamos precisamente a tratar de desmontar. Estamos hablando de escuela de conciencia ambiental, conciencia planetaria, conciencia cósmica, conexión en esos niveles, terrenal, galáctico y reino de los cielos, que para allá es donde vamos, esa es la cultura que estamos trabajando. La concienciación empieza desde ahí, conciencia de ser siendo y de estar aconteciendo, pero todos, como una unidad en la diversidad, hacia la universalidad del ser. Liberarnos de ataduras, de esclavitudes humanas y de las mismas esclavitudes propias, pensamientos, sentimientos y accionamientos corruptos, deteriorados, desfigurados, por una no correcta lectura de natura, de la creación y de lo que es el reino. Es que el reino de los cielos está en cada ser, siendo consciente de esa gracia divina que en gratuidad, y no estoy hablando de dinero, libertad, en Dios hemos recibido, en el Espíritu Santo. Ese templo, ese corpus, ese oikos, ese es el que hay que administrar bien. El corazón, la mente y las fuerzas puestas al servicio de Dios, al servicio de la humanidad y al servicio de la terrenalidad que somos siendo. Humus, humildad, obediencia a Dios y castidad, limpios en alma, mente y cuerpo. Que sea una corrupción natural, el cuerpo es finito, se acaba, eso es el precio por estar en este destierro, como decíamos en la oración hace un momento, bendito Dios, del ADN. El nuevo Adán, Jesús, y de María Santísima, la nueva Eva, que es respectivamente el esposo y la esposa, Cristo y la cristiandad, que es la iglesia. El Cristo interior, y está en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las creencias. Ya lo otro es paganismo, herejía o conspiración del enemigo, del opositor, del adversario, el que nos tiene trabajando toda la vida para él. Y nos llamamos cristianos, creyentes, católicos y de todas las creencias, que todas estriban en lo mismo, centran en lo mismo, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque son esas mismas tres fuerzas, alma, mente y cuerpo, que gobiernan el ser, que gobiernan toda criatura, que conectan los elementales, agua, aire y fuego, alrededor de la tierra, humus que somos, biosfera, anemosfera, noosfera y anemosfera. Eso está ahí y estaba desde el medioevo, pero son formas de lectura que las religiones han impedido poner a conversar, las estructuras de lo religioso. Lo mismo las estructuras de lo político, de lo gobierno, porque es la división microfísica del poder, por tomar nomás un autor, pero no necesitaríamos ni siquiera autores científicos, ni académicos, ni ideológicos, solamente Jesús, Jesús Cristo, el Cristo interior, no necesitamos más testimonio. Ya los demás son lecturas, son percepciones, son interpretaciones que se han venido dando humanamente, pero no por ello con la misma correspondencia en la perfección absoluta que es del Dios que ha sido omnisciente, omnipresente, omnipotente. No deja de ser humano, una interpretación humana, y se ha transmitido de generaciones en generaciones.
Pero en el Espíritu Santo meditaba ahora y hoy, que escuchaba en la palabra Fray Alejandro Tobón, mencionaba Santa Laura Montoya Upegui, tenía la inteligencia para conversar con los jefes indígenas, sin transgredir su cultura, sus prácticas y sus costumbres, la necesidad de ver a Dios, de conocer a Jesús, de conocer de Dios. Y se fue malinterpretando ese esfuerzo, ese trabajo, ese servicio, que por eso es santa. Lo mismo hacía Santa Teresa en España, transgredido por otras culturas allí, por otras prácticas y otros estilos de vida en Europa. Cuando la intención es la misma y se han mencionado los hermanos franciscanos igual. Unos con más coherencia que otros, con más correspondencia con las realidades, con las complejidades y sobre todo con las adversidades que le va poniendo la vida en las mismas estructuras. Veníamos en lo religioso, viene lo político y lo económico es la tercera fuerza, que es la varaunda máxima, que hoy día, en esta transmodernidad, esta llamada globalización, nos tiene trabajando para ella. Y si bien decían que el medioevo, el oscurantismo, que entonces las cruzadas, lo religioso, se encerró para establecer un nuevo orden económico, el sometimiento, el esclavismo, la colonización, en gracia de Dios, podría decirse que humanamente esa pudo haber sido una intención, pero no fue la voluntad de Dios. Es humanamente, y no por lo humano. Estaban las luchas de paganos, de opositores. Es que es más fácil dañar que hacer. La obra de Dios fue hecha perfecta, ha sido es y será perfecta. Pero el enemigo genera distopías, confusiones y hace ver verdad lo que no lo es. Y hace ver natural lo que no es. Y hace ver normal lo que no es. Y desarrolla estratagemas, anatemas, apotemas y todo lo que quiera. Métodos, teorías, prácticas, y todas desde Occidente. El lenguaje científico, técnico, académico, ideológico, el lenguaje comercial, tomar posesión de los bienes, llamarlo bienes y servicios, tomar posesión de la madre tierra, de la creación, de las criaturas, para someterlas a un mercado, con un manejo de lo político, con las leyes, las normas y los decretos, en una hegemonía de un poder montado allí, sea derecho civil, sea derecho canónico. En Carlos Borromeo, bendito Dios, santo, tenía esa gracia. Pero todas son igual. ¿Al servicio de quién? De la humanidad. Pregunta. Si habría de tener plusvalía, si habría de haber una negociación de lo que no es negociable, si habría de tener precio la vida, lo que engendra la vida, lo que por vida es garantizar la evolución natural de la creación, la expansión de la conciencia. A eso sí nos ha llamado Dios, pero es que no es fácil, y no es cómodo, y no es barato, porque como le ponen precio los que ya han llegado primero, o los que tuvieron el conocimiento un poquito más adelantado, la chispa adelantada, que es lo que llaman la malicia indígena, pero al revés, no es de los indígenas, la malicia viene de afuera, de otros, y no vamos a entrar en esa discusión de hace 500 años, vamos a mirarla hoy. Invito amorosamente, humildemente, estoy simplemente desde el amor invitando a esa meditación, en la misericordia humana, en la compasión humana, en el amor, como hacía Jesucristo, tratando de ser en humildad, en obediencia, y en castidad, pero soy humano y soy pecador, y lo reconozco, y a Dios le pido perdón, solo a Él, y trato de verlo solo a Él, y ver por los ojos de Dios, lo siento, porque me conmueve, porque eso me ha mantenido toda la vida y es un testimonio personal.
una resistencia interior a entrar en ese consumismo, en ese esnovismo, en ese lesesferismo, y aún con vergüenza aceptándolo de las mismas estructuras que nos han dado, y les agradezco mucho los principios, los valores, los estilos de vida, ética, moral, proféticamente, porque he sido, en gracia de Dios, creado en un ambiente cristiano y en unas comunidades muy humanas, de unidad de familia, de respeto por la diversidad y de temor de Dios, pero eso se ha ido perdiendo. Ayer conversaba con un vecino, acá en el campo, lo mencioné ahorita en la palabra de Dios en la meditación de Fundación Amayá. Es vergonzoso cómo vemos desarrollo, progreso, crecimiento, mancomunados las tres fuerzas, de lo político, de lo económico y de lo social, donde caen las estructuras todas, incluso las religiones, tomando como un mercado. Y recuerdo en la lectura, y espero no estar malinterpretando, pero la ira que sintió nuestro Señor Jesucristo, que le han convertido el templo, que es casa de oración, en una casa pagana, en una plaza de mercado, en comercio, a negociar lo que no tiene precio, que es la dignidad humana, la dignidad de la vida, de la criatura, que es la obra del Padre. Y Él sí es el administrador, y Él sí puede dar rejo, y no lo hace. En humildad, en obediencia, y en castidad, lo que le diga el Padre, Abba. Creen que eran los llantos, las lágrimas, el dolor de nuestro Maestro. Estar sometido a la misma especie humana, que es la criatura, y hacer la kenosis, a bajarse, siendo el Hijo de Dios, para dar testimonio. Y somos, bendito Dios, tan ciegos, espiritual, mental, intelectualmente, para no entender que es que el reino que se está hablando es ahí, en su propio ser, el alma donde él habita, no toca más. Y miles y millones de seres, todos han acontecido, acontecen y habrán de acontecer, y a todos nos administra de manera perfecta, en el momento que es, como debe ser y para lo que debe ser, que es para gloria de Dios. Y eso no admite cálculos humanos. Salmo 89. Danos un corazón. Enséñanos a calcular los años para tener un corazón sensato. Y hay otros por allí. ¿Quién le enseñó a calcular a Dios? ¿Quién le enseñó a medir lo inconmensurable? ¿Quién lo asesoró? Soberbia espiritual, intelectual y emocional. Y eso venimos haciendo históricamente por miles de años, siglo XXI. Y habrán años más allá de esta humanidad, y habrán otras humanidades, no sé. Todo eso habrá de conversar, pero de manera abierta, flexible, con libertad de conciencia. Pero hay que superar ello. Cerraría diciendo que en la planificación tenemos ese gran reto, porque cuando se trata de lo que no es asequible al humano, no es comprensible, no es posible para uno hacerlo por sus fuerzas, por su conocimiento, por su tener títulos, tener riquezas y tener libertad, entre comillas. No llega por ahí. Llegas con la oración, la meditación, el ayuno. Ayunar de tantos pensamientos adversos, perversos, reversos. Ayunar de accionamientos igualmente adversos, perversos, reversos. Y ayunar de tantos sentimientos igualmente adversos, reversos, perversos en uno mismo y expansivamente en los otros seres amados.
por Dios. Llegó primero y nos amó primero. Y es lo que está esperando, que conectemos. ¿Dónde iría? ¿Dónde iría? ¿Dónde iría la evolución planetaria, la coevolución natural? Si realmente conectáramos en lo que deberíamos de conectar. Pero a esos escenarios no se le apuestan, porque no dan riqueza, porque no dan ganancia, porque no dan plusvalía. Y es que nacimos para ello. ¿Somos eternos o qué? ¿Somos dueños o qué? Somos omniscientes, presentes y omnipotentes. Soberbia. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, y espero en Dios que comprendan estas sentencias amorosamente, humildemente y piadosamente, orando a Dios en su infinito amor, misericordia y compasión, para que nos dé la salvación, nos dé la redención, sobre todo la capacidad de comprensión. Un abrazo, se les ama fraternalmente.